Hola, antes de empezar el episodio quiero contarte algo emocionante. Ahora tienes la oportunidad de apoyar nuestro podcast invitándonos a un café virtual. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Tu apoyo es fundamental. Nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido para nuestra comunidad. Quiero agradecer de corazón a todos los que ya nos han invitado a un café. De verdad, cada café que compartimos me da el impulso para seguir adelante con el podcast. Espero que pronto podamos tomarnos ese café virtual juntos. Y con esto comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy tenemos el honor de presentaros a Vika. Hablaremos de los orígenes de su podcast llamado La Mancha, que le motivó a dar voz a su abuso sexual infantil, la misión de La Mancha, el estigma del silencio, los beneficios de romper el silencio y las maneras que Vika comparte para motivar a hablar. Una terapeuta holística cuya historia de vida es verdaderamente inspiradora. A sus 32 años, Vika nos lleva en un viaje desde sus raíces en Argentina hasta su hogar actual en Europa. Su pasión por el crecimiento personal y las terapias alternativas ha sido el motor de su trayectoria. Lo que hace aún más admirable su camino es el hecho de que Vika ha enfrentado desafíos personales desde una edad temprana. Ella misma ha sido víctima de abusos sexuales desde su juventud, lo que le ha dado una perspectiva única y profunda sobre el impacto de esta experiencia traumática. A pesar de estos obstáculos, Vika ha convertido su dolor en fortaleza y su trauma en una misión de ayudar a otros a sanar. Además de su práctica terapéutica, Vika también dirige un podcast llamado La Mancha, dedicado a abrir un diálogo necesario sobre el abuso sexual infantil. Su objetivo es generar conciencia y proporcionar apoyo a aquellos que han vivido esta dolorosa realidad. Aquí estamos, desde la tranquilidad de tu casa en Copenhague, gracias a un amigo en común, gracias a Fede. Charlamos el otro día, conectamos y aquí estamos, compartiendo este momento. Buenos días, Vika, ¿cómo estás? Me gustaría, para que los oyentes te conozcan, si nos puedes explicar un poquitito de ti, de tu recorrido. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Jonas, de nuevo. Me siento muy honrada, la verdad que muy agradecida por esta charla, por este encuentro. Y bueno, me has presentado mejor que yo misma. Pero sí, me considero terapeuta holística, una persona que puede acompañar a otros en su proceso, ya sea traumático o no, evolutivo, podemos decirle, como para hacerlo un poquito más general, ¿no? Salí de Argentina hace 6 años. Correcto. Dejé mi trabajo en el banco, vendí el auto, ¿no? Como muchos de nosotros, para buscar, ¿no? Para buscar respuestas que en ese momento no sabía que necesitaba. Sí. Pero que algo en mí, ¿no? Una alarmita en ese momento se sonó. Sí. Y me sacó de ese lugar, ¿no? De Argentina, de ese puesto de trabajo fijo, de esa seguridad, de lo que yo creía que era la seguridad. Claro, sí. Para salir, ¿no? Para salir a encontrarme realmente. Sí. Y bueno, 6 años después de haber girado un poco el mundo, estoy de nuevo acá en Dinamarca. Ajá. Sí. Mi lugar favorito en el mundo. Dinamarca, con el frío que hace. Ay, Así sí, es. Sí. Así que en estos últimos 6 años, más o menos, me comentabas un poquitito, te has estado dedicando un poquitito al Reiki, a los masajes, ¿no? Como enfocarte un poquitito más en esa energía, ¿no? En ese intercambio. Sí. Exactamente. Bueno, estudié en Argentina. Estudié Zenjatsu en Argentina, me formé en los niveles de Reiki con mi maestra Virginia, que le mando un besito, Sí. hermosa.
y bueno, y desde ahí, obviamente, cuando empecé a conectar con toda esa energía, me fue sacando, ¿no? De lugares en los que ya no podía o no conectaba, digamos, no era el lugar. Okay. Y de ahí empecé, realmente el llamado fue empezar a dar todo aquello que yo estaba recibiendo, ¿no? Todo eso que yo estaba recibiendo y que me hacía sentir plena, sentí la necesidad de salir y darlo. Okay. ¿No? Entonces Sí. por eso un poco fue el movimiento también físico de como de salir al mundo, y también el servicio que yo doy hoy es un poco eso, ¿no? Ir devolviendo todo eso que se me dio. Sí. Tan precioso, ¿no? Con el Reiki, siendo también paciente o consultante en su momento. Porque claramente esto es un proceso largo, ¿no? Uno no nace siendo maestro. Correcto. O siendo esto, ¿no? Siendo de servicio, sino que está primero puesto ahí para recibir y pasar por el cuerpo esa energía, esa experiencia, para después poder compartirla. Sí, es como aprender a cocinar para luego cocinar, digamos, ¿no? Comer el plato para luego cocinar. Sí. Exacto. Sí. Así que sí, el Reiki me ha salvado la vida. Me ha brindado un lugar seguro para poder destrabar, desenredar estos traumas, ¿no? Yeah. Y poder avanzar en mi vida, ¿no? Progresar. Sí. A nivel álmico, a nivel materia, a nivel energético, a nivel espíritu. Correcto. En todos los niveles pude avanzar gracias a estas terapias alternativas, ¿no? En las que primero fui consultante y después decidí formarme para seguir pasando el mensaje. Para poder dar el mensaje, sí. Exacto. Y bueno, para que los oyentes se pongan un poquitito en contexto, me gustaría que pudiese explicar un poquitito los orígenes de La Mancha, del podcast que tienes, ya que, bueno, ayer los escuché todos, son 7 episodios, son de una duración de unos 15-30 minutos, la verdad que bonito escuchar tu experiencia en primera voz y bueno, y entender también, ¿no? Poder ponerme en tu piel, para que los oyentes se pongan un poquito en contexto. ¿Dónde viene ese nacimiento, esas ganas, esos orígenes de dar voz a este podcast La Mancha? Bueno, primero que nada, dato no menor, fue escrito en Asia. Comencé a escribirlo en Malasia en noviembre del 2022. En un viaje que comenzó ahí de 4 meses. Y fue como ordenar, ¿no? Fue como empezar a ordenar los recuerdos. También me interesa mucho el tema de los chakras. Entonces también lo estructuré como una especie de guía basado en los chakras. Pero más que nada es eso, digamos, el origen es para ordenar los recuerdos, ¿no? Para recordar, ¿no? Para que sea un eterno recordar. Que quede plasmado. Exacto. O sea, dices que es una pequeña guía con los chakras. Supongo que por eso los 7 episodios, ¿no? Sí. Que va cada episodio relacionado con un chakra. Sí. ¿Cómo es? Exactamente. Cada episodio te va a dar una noción de lo que es un chakra, cómo se manifiesta, ¿no? Los síntomas y las manifestaciones de un chakra bloqueado, alineado, estancado. Y por último, cómo estimular su buen funcionamiento, ¿no? Un par de hacks al final, algunas preguntas que te podrías hacer para ver si ese centro está actuando de una manera o de la otra. Correcto. Wow, ese es un trabajo tuyo propio, de propia conciencia, de poder decir, bueno, voy a explicar la situación, el trauma que yo pasé desde la juventud y poder poner palabras encima relacionándolo con los chakras, digamos,
es mucha autoobservación, se podría decir. Honro esa autoobservación y sí, la verdad que es bonito, ¿no? Sí, venía escuchando ayer un poquitito, hasta me podía poner en tu piel, de alguna manera, O sea, sientes que los orígenes es dar voz Sí, y reordenar, ¿no? ¿Has dicho? Reordenar los recuerdos sobre todo, ¿no? Como que eso te genera también ampliar tu perspectiva, ¿no? De cómo te estás percibiendo a vos mismo. Sí. Entonces, que es lo mismo que el autoconocimiento, la autoindagación, la observación, ¿no? Entonces, sí, es un recordatorio propio para cuando estoy un poco perdida, pero también es una invitación a hacerte vos, a hacerte preguntas, ¿no? Sí. Para entenderte, para que esto te invite a autoexplorarte. Correcto. Para que los oyentes se pongan un poquitito en contexto, si quieres hacer un resumen del podcast, ¿no? Supongo, bueno, ya añadiré en el link la descripción del podcast por si lo quieren escuchar enteramente. Un poquitito para que se pongan en contexto, ¿no? Cómo es un resumen, digamos, de tu vida, de tu trauma, quizás, ¿no? Sí, el podcast es un recorrido, como vos decís, de mi vida a través del trauma, ¿no? Y de este trauma mayor que fue el abuso sexual infantil, los subtraumas, ¿no? Okay. La humillación, la vergüenza, la culpa, la traición, ¿no? Como todas estas heridas de la infancia, el apego, todo lo que nos marca desde chiquitos, en macro y en micro, ¿no? Pues el abuso sexual es lo macro, ¿no? Esta romper el espacio personal del otro sería el macro, ¿no? Pero después estos subtraumas también los puede vivir cualquier persona, los pudo haber vivido cualquier persona que no sufrió abuso sexual, pero sí algún abuso de poder cuando vamos más creciendo, abusos psicológicos, ¿no? Como, lo digo micro porque no están tocando, ultrajando tu cuerpo, pero sí tu mente, ¿no? Te están como plantando esas semillitas que las llamamos creencias, después son creencias que nos limitan, ¿no? Correcto, sí. Entonces nos hacen ser de una manera distinta a la que seríamos si eso no estaría, digamos, ¿no? Entonces, o sea, sientes que, digamos, desde ese acto, desde ese abuso, se generan otros pequeños traumas. Sí. ¿Como cuáles? Digamos, se podrían nombrar algunos. Has dicho la culpa, la inseguridad, ¿no? Sí, el apego. Que se implantan en ti, en tu ser, en tu programación mental. Exacto. ¿En qué? En la programación mental que te hace actuar de una manera y no de otra. Sí. ¿No? Como no vivir en la verdad, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y no vivir en la verdad es un hábito que surge y nace cuando uno crece guardando un secreto muy grande, ¿no? Y si yo vivo toda mi vida ocultando y no diciendo, no estoy viviendo en la verdad. No estás viviendo la vida. Estás viviendo, estás existiendo, pero no estás viviendo en verdad. Y eso realmente tiene un impacto muy grande en la vida adulta, que hay mucha gente adormecida que no entiende por qué no progresa. Correcto. ¿No? Entonces, y esto viene de no vivir en la verdad, que es la verdad propia, ¿no? No ser fiel a uno mismo. Correcto. Porque no me estoy escuchando. Sí. Me sentía identificado porque bueno, también en mi infancia existieron ciertos abusos psicológicos por parte de padre, digamos, y me sentía muy identificado, ¿no? En algunos momentos, y cuando explicabas ciertas cosas, ¿no? En a veces el no pertenecer o el no soy suficiente. Justo ayer, o sea, me venía a la cabeza, ¿no? Como diferentes patrones
que he repetido quizá con exparejas que he estado y quizá ni me había dado cuenta, y te puedo decir que ayer me abriste los ojos en el sentido de decir que eso que venía de atrás quizá me hacía comportarme de una manera y pensar que no era suficiente para la otra persona, y siendo así, pues sí, no viviendo en esa realidad, ¿no? En esa petición a veces de cosas que innecesarias también, y me sentía identificado, ¿no? en muchos estados, más allá de que sí, en esos mini traumas se puede decir, ¿no? Que quedan, sí. Cualquier cosa puede ser un trauma para un niño, ¿no? No tiene por qué ser un abuso sexual, ¿no? Para un niño que, te lo diría así hasta incluso exagerado, pero para un niño que no fue amado en sus primeros años de vida, cualquier cosa puede ser traumática, ¿no? Entonces, también muchas veces me he preguntado cómo uno sale de esas cosas. No solamente yo, sino muchas personas que han sufrido distintos tipos de traumas, ¿no? Como que uno los ve de afuera y dice, ¿cómo hizo, no? Y es por esto, porque existió el amor en esa edad temprana que hizo que esa persona se convierta en una persona resiliente y que pueda observar el trauma desde donde lo está observando y como vos muy bien dijiste en la introducción, en la presentación, transmutarlo, ¿no? Transmutarlo en fortaleza. Sí. Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones. Simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto continuamos con el episodio. ¿Qué te motivó a dar voz a esto? ¿Cuál es, digamos, la misión de todo esto de La Mancha, de todo lo que estás hablando, diciendo? Sinceramente su origen fue darle voz para que esto no se repita, ¿no? Porque yo recién pude hablar a mis casi 30 años. Wow. ¿No? Sí. No hace ¿Después mucho. de cuántos años? Estuve casi 20 años 20 en años. silencio, O sea, ¿no? Nunca lo pude decir hasta que nació mi sobrino. O sea que fue como a los 7 o 8 años hasta los 30 años, digamos. Nunca lo había podido decir ni siquiera para mí misma, ¿no? Esto es clave porque el primer paso es decírtelo a vos mismo. Esta es mi historia. Una vez que te haces cargo de esa historia, después tenés todo el tiempo del mundo para ver cómo lo decís, de la boca para afuera. No sé si me explico en esa. Sí. Es como reconocer tu propia historia. Exacto. Sí, o sea, me viene a la cabeza como el problema con ciertas adicciones a las drogas, ¿no? O sea, ser consciente de decir, bueno, soy alcohólico, ¿no? O soy dependiente a alguna sustancia, ¿no? Exacto. Y me viene a la cabeza, ¿no? Como el primer hecho es reconocer tu historia, ¿no? ¿Has dicho? Okay. Exacto. Nace mi sobrino y en ese momento digo, si yo, ese mismo día, exactamente el mismo día del nacimiento de él, mi primer sobrino, digo, si yo esto no lo digo, se repite. ¿Y sobre quién va a caer? Si no cae sobre mi sobrino, va a caer sobre mi hijo. Si no cae sobre mi hijo, va a caer sobre mi nieto. Esto es clave entenderlo. Esto es clave porque si yo me hubiese quedado en mí,
O sea, callada, ¿quieres decir? Sí, Sí. en lo que en mí Ujú. hubiese caído, que caí en ese razonamiento de decir, ya pasaron 15 años, ¿de qué sirve en Qué este necesidad, momento? ¿no? Exacto. Claro. O sea, te venían esas preguntas, como, ¿qué Exacto. necesidad si ya pasaron 20 años? Exacto. ¿No? Ok. ¿Qué tipo de justicia estoy buscando? ¿No? Como todas estas Sí. preguntas. Y la respuesta fue inmediata y muy clara. Si esto no se dice, se repite. Ok. Wow. ¿Sientes que es así? Siento que es así. Ok. Siento y lo sé porque soy la experiencia en cuerpo y en vida. Ujú. Soy la repetición. Correcto. Cuando dices ¿No? que, o sea, antes ya hablábamos un poquitito de eso, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo lo propusiste como un árbol genealógico, ¿lo has dicho, no? Sí. O sea, si te gustaría expresar un poquitito eso porque para que los oyentes entiendan, ¿no? De Sí. decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se repite al qué, no? Sí. Sí, me encantaría para que los oyentes Sí, escuchen. esto es hermoso porque toda esta información llegó primero desde afuera, Ujú. ¿no? Con toda la búsqueda de lo que es mi árbol, armar mi árbol, empezar a preguntarle a mi mamá, a mis tías sobre la familia, también buscando mis papeles, ¿no? Buscando mis ancestros europeos, ¿no? Como digo, muy de afuera porque al principio la búsqueda era muy superficial, muy material, ¿no? Quiero vivir acá y para eso necesito este papel, ¿no? Ok. Y desde ahí toda la información como Fue viniendo. fue viniendo que me hizo entender que soy la repetición del abuso. Soy la repetición del silencio. Soy como el resultado del silencio de mis ancestros. Wow. Entonces es muy... La verdad que es alivio entender que no vengo de un huevo aislado, sino que vengo de toda esta cadena de personas que amaron, se rieron, sintieron, se quisieron, se pelearon, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Tuvieron esa vida, no es solamente la fotito colgada en el living de la familia, sino que cada uno de ellos tuvo un rol, ¿no? Y que soy el producto de cómo ellos vivieron su vida, qué decisiones tomaron, qué quisieron decir y qué callaron. Sí. Y en ese callar, callaron los abusos, Ok. ¿no? Tanto los abusadores Ujú. como los abusados, Ok. ¿no? Entonces, yo realmente hoy siento un alivio al entender que, por ejemplo, mis dos abuelas son producto de abuso, o sufrieron abuso, o son producto de un abuso, Wow. y que de ahí para acá no soy la única en la familia Correcto. que lo ha sufrido. Entonces, hacerse preguntas, Ok. hablar con los padres, con los tíos, con los abuelos. ¿Qué hacía el abuelo? ¿Qué hacía la abuela? ¿Cómo vivían? ¿De qué trabajaban? Sí. ¿No? Conectar con esos ancestros desde ese amor por entender la historia de esa línea va a aliviar, Ok. ¿no? Me tenía que pasar a mí para que hoy se esté hablando de esto. Correcto. Contigo y con los que quieran escuchar, porque también es eso, ¿no? Es como... Es un tema que no es lindo hablar, es difícil de escuchar, hasta para uno mismo. Sí. Entonces, que creo que por eso nuestros antepasados no lo hablaban, No hablaban. era demasiado... Abrumador, se Era podría demasiado. decir, ¿no? Como muy... Sí. O sea, por lo que vengo entendiendo, Sí, básicamente, al romper el silencio, has roto una cadena familiar de estas circunstancias, de estos actos, básicamente. yo lo creo que sí, yo lo siento que sí, que por lo menos, ¿sabes qué?
nos hace estar más atentos, Okay. ¿no? O sea, Ujú. nos hace realmente prestar atención a los niños Ujú. de nuestra familia, de los niños que nos están rodeando. Yo hoy siento y sé que Ujú. si yo estoy cerca de un niño, Sí. puedo reconocer Wow. si ha sufrido algún tipo de abuso Ujú. o no. Por Ok. cómo actúa, por cómo se para, por cómo, Sí. Claro, cómo actúa cuando llega a un lugar. Porque lo viviste en ¿No? pieles propias, digamos, ¿no? Puedes Yo llegaba a la llegar casa de mis reconocer. tíos, un ejemplo. Llegaba a la casa de mis tíos y no me sacaba ni la campera ni la mochila. Ujú. Hasta O sea, que... la Sí, chaqueta y la mochila, digamos. Sí. ¿no? Ok. Entonces, ¿qué está pasando que ese niño no entra corriendo, sacándose, Claro, disfrutando sí. Ujú. y está vergonzoso, Sí, ¿no? un Está pajarito como mojado. tímido? Sí. ¿Qué le está pasando a ese niño? No lo dejo pasar a ese tipo de comportamientos. Ujú. Estoy atenta. Entonces, yo considero que el hecho de hablar Ujú. nos prepara para eso, para ser más observadores de nuestros Ok. niños, Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Dar luz a ciertas cosas que suceden, por desgracia suceden, ¿no? Sí. Pero al menos dar luz y decir, bueno, estas cosas están pasando, vamos a darle voz, ¿no? Y sí, porque la juventud es el futuro, básicamente, no es el presente y el futuro, ¿no? Y quizás sí que tomar más conciencia y escuchar a los niños, ¿no? O de aquella manera, a veces con gestos, formas, ¿no? Que incluso es eso, el niño no tiene la madurez emocional de decirte, Claro. me está pasando esto, ¿no? Sí. Pero te da señales, Ujú. ¿no? Entonces, Hay que estar yo ahí. considero que el hecho de que se hable Ujú. nos hace estar atentos a ver esas señales invisibles. Ok, sí, 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 sí. Ahí está. Sí, sí. Y es también darle la seguridad, ¿no? Al niño que si conforme da igual lo que se diga, que se va a apoyar, siento, ¿no? Ujú. Porque existe... Sí, me viene a la cabeza una cosita como veníamos hablando, el estigma que hay sobre el tabú, ¿no? Del silencio, como... ¿Por qué existe este silencio, digamos, ¿no? Mira, creo que es generacional. Creo que hoy en día, por suerte, con todo esto, lo hemos... como que le estamos ganando batalla, Ok. realmente. Pero sí creo que era un modo de no romper, Ujú. ¿no? Como de nuestros antepasados, como de las generaciones anteriores. Ujú. Como de no romper la familia, de pertenecer, ¿no? Esto como Ujú. hasta incluso primitivo, Sí. por así decirlo. Si yo digo, Ajá. me tengo que ir de la familia. Si yo digo, rompo, ¿no? O sea, por eso... Yo muchas creo que veces- por eso se acudía al silencio. Que hoy en día se entiende que eso ya está más que... Ujú. O sea, esa situación ya rompió, digamos, ¿no? Sí. Es como, ya Rompió- está roto. sí, rompió No es por que voy dentro. Exacto. Sí, ya está roto por dentro, ¿no? No está roto, o sea, a cara del público, se podría decir, ¿no? Ujú. Siento que está más normalizado ahora también, digamos, la separación de dos personas si no se llevan bien. Sí. Antiguamente siento que estaba más esa represión quizá del qué dirán, Sí. quizá también un poquitito de la iglesia, siento yo, de la Ujú. misma sociedad, ¿no? De la qué dirán, ¿no? O la divorciada, o que la hija la abusó el marido, o cualquier Exacto. situación de esa, ¿no? El qué dirán. Sí. Sientes que el silencio es raíz, viene de Sí, por yo ahí, creo ¿no? que es, como vos decís, es un poco un mecanismo que usaban, un mecanismo heredado, ¿no? Ujú. Venía funcionando, Sí. venía funcionando hasta que dejó de funcionar. Ujú. Y por suerte con nosotros despertó esto de decir, no, yo no voy a vivir de esta manera, Ujú. voy a vivir de otra. Sí. Voy a ver si esta otra cosa me funciona mejor, y sí, Ujú. ¿no? Era como aprender desde el amor, aprender desde la verdad, y que si no me quieren en este Ujú. clan, Correcto.
me buscaré la forma de generar otros clanes, ¿no? Sí, correcto. Sí, entonces entender que vamos a estar bien igual desde nuestra verdad, ¿no? Desde nuestro centro propio, digamos, ¿no? Que si me pongo en tu papel, ¿no? O sea, siento que sí, o sea, es una marca, ¿no? Tal como lo dices en el podcast, el nombre del podcast es La Mancha. ¿Cómo lidias? Porque me viene a la cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, también llevo unos 3 años, antes lo comentábamos, ¿no? Con ese perdón. Quizá a mi padre no estaba dentro de sus capacidades, quizás, para sobrellevar ciertas circunstancias. Y hace unos 3 años que me di cuenta un poquitito de ello, ¿no? Entonces empieza el perdón a actuar. Pero todavía así, ¿cómo existe el perdón en ti y no existe la rabia, el odio? ¿Cómo le das la vuelta a esa situación, digamos? Mira, realmente como te decía hoy, el perdón fue es algo fácil, ¿no? Es como el primer escalón. No, digo, me libera, ¿no? Me ha liberado, me liberó. Y considero que ese personaje que fue el abusador fue clave en mi vida para que yo sea lo que soy hoy, ¿no? Y le agradezco. Entonces, ¿de qué manera? O sea, ¿quieres formular eso, no? ¿Podrías formular eso? Puede sonar frío, ¿no? Puede sonar como... Pero realmente, si ese personaje no hubiese interferido en mi camino, yo no estaría hoy acá, brindando este servicio, brindando este apoyo, este acompañamiento. O sea que él fue esa circunstancia, fue el detonador, por así decirlo, porque fue una bomba que me llevó a acercarme a las terapias holísticas, que me llevó a acercarme a esta perspectiva de la vida, ¿no? A vivir en esta filosofía. Correcto. Entonces, agradecer es la palabra de Wow. Agradecerle a él, pero como personaje, ¿no? No por sus actos, ¿no? Y además que yo considero que incluso su trabajo es todavía más heavy, digamos, que más pesado que el mío. El hecho de tratar de limpiar esa culpa o de tratar de trabajar con esa situación con ese papel que a él le tocó, con ese rol que a él le tocó en esta historia. Correcto. Creo que incluso va a ser más fuerte si en algún momento se pone a hacerlo. Va a ser incluso aún más fuerte que el mío, digo, no sin comparar. Pero digo, claro, tratar de entender su rol, realmente no... A mí el perdón me liberó. O sea, entiendo. Wow. O sea, le estás dando completamente la vuelta a todo. Eso es el Reiki. Y estás agradeciendo el hecho de la circunstancia que te pasó en aquel momento, te ha llevado a la vida que estás viviendo ahora y a dar, como estás dando apoyo en Reiki, en masaje, en acompañamiento. O sea, gracias a estas circunstancias agradeces el hecho porque puedes estar apoyando e iluminando a otras personas. Y más bien, sí, estás girándolo todo y también me pongo quizá en el papel de eso del abusador. ¿Qué peso de conciencia, no? O sea, tal como lo estás diciendo, el peso de conciencia le está cayendo completamente todo a esa persona, a ese personaje. ¿Sabes qué? Creo que tenemos relaciones, vínculos kármicos, ¿no? Los dos tenemos una parte. No creo que tenga todo el peso, ¿no? Porque sin abusador no hay víctima, sin víctima no hay abusador. Entonces, ahí es donde uno realmente toma la responsabilidad en la historia.
Wow. ¿no? Entonces, me gusta. considero que el hecho de poderse hacer cargo tiene que ver con eso. Y de ahí, como vos decías hoy, un fumador, cuando dice soy fumador, puede decidir, tengo parches para dejar de fumar, tengo el vaporizador, tengo el grupo que me va a ayudar, si el grupo de contención, una vez que él detecta el problema, ya automáticamente aparecen las soluciones. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, digo, cuando uno se hace cargo del rol que le tocó en la historia, estás rompiendo el lazo kármico y estás generando dharma automáticamente. Correcto. Sí. Y el dharma es amor, para poner en este contexto más energético, un poco más, estas frecuencias que hablabas hoy. Sí. Es vivir desde la verdad. Claro, porque me pongo a pensar ahora, o sea, cuáles fueron las repercusiones de todo esto en tus ámbitos de amistad, de pareja, de trabajo, un poquitito cómo se te desarrolló la vida con esa mancha, digamos, esa cuestión que tenías dentro tuya, cómo te perjudicó, se podría decir, ¿no? Sí, muchísimo. Las relaciones eran de amor condicional, o sea, condicionado, ¿no? Sí. Era como te amo, pero así, te amo, pero de tal manera, ¿no? Como en el trabajo muchas mentiras, faltar, nunca estar conforme, siempre sentir que los lugares eran como o muy chicos o muy grandes o muy sucios o muy limpios, lo que sea, ¿no? Como insatisfacción. Exacto. Y no saber desde dónde venía esa insatisfacción, pero ¿cómo? Si esto me tiene que gustar, esto es lo que se tiene que tener, ¿no? Sí. Y en realidad el vacío era por otro lado, ¿no? Okay. Como Sí. principalmente vivir desde la mentira, desde el ocultar, desde el saber que yo realmente no estaba diciendo lo que quería decir. Sí, había un bloqueo, digamos, ¿no? Dentro. No había una escucha interna. Claro, no podías Entonces, o sea, supongo que en base a lo que dices, ¿no? Que no había una escucha interna, tus necesidades las podías cubrir, o sea, ¿sabías escucharlas y cubrirlas? No, absolutamente. En alimentación, relación con la gente, deportes. No, absolutamente, nada. No había conexión mente, cuerpo, alma en lo absoluto. Okay. No. Okay. Era como que se bajó la térmica del ser y el sentir, que en un punto fue un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Para mantenerme con vida durante esas situaciones súper estresantes por muchos años, sostenida. Claro. Entonces, cuando llegué ahí buceando y dije, uy, la térmica está para abajo. Hice así, subí la térmica, claro, empecé a sentir y a disfrutar, pero todo ese dolor estaba ahí esperándome para ser, digamos, para ser transitado por el cuerpo, digamos, ¿no? Para ser vivido. Presentado, sí. Wow, bueno, contabas antes que lo que te motivó a dar voz, a romper todo esto fue el nacimiento de tu sobrino, ¿verdad? Para no seguir esa cadena familiar, ¿no? ¿Cómo fue el momento que te impulsó a hacerlo? Para los oyentes que se sienten identificados, ¿te motivó eso? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue el momento que decir, bueno, venga, lo digo después de 20 años o 20 y pico años, algo para que los oyentes también quizás que se sienten identificados digan, bueno, pues dale. Mira, no fue inmediato de poder decirlo a las personas que a mí me interesaba decírselo. Okay. Cuando nació él, pude decírmelo a mí misma. Esto que yo viví fue abuso, ¿no? Porque en el medio también uno se va confundiendo de que esto lo genero yo, esto
lo hice yo, soy parte también, ¿no? Como de esto. Sí. Pero el primer paso fue decírmelo a mí misma. Okay. Primer paso es reconocer. Ese día, ¿no? Que él nace y yo digo, esto fue abuso. A las un par de horas, todo ese recuerdo reprimido brotó, ¿no? Y después de 2 años, se lo pude decir a mi mamá y a mis hermanos. Okay. Después de 2 años de vida de León, de mi sobrino. Correcto. Y en el medio, en esos 2 años, fue una preparación de cómo hacerlo, ¿no? Y muchas terapias holísticas, mucha meditación. Realmente en un momento hasta empecé a como a estudiar, ¿no? Como aprender sobre coherencia emocional, ¿no? A entender bueno, qué es la plenitud para mí, ¿no? Hacerme este tipo de preguntas que me llevaron a estar preparada a decirlo. Para decirlo en voz alta, ¿no? Wow. O sea, lo reconociste 2 años después con mucha autoindagación, pudiste expresar lo que venías callando durante tanto tiempo. ¿Cómo te sentiste cuando hablaste? Abriste ese chakra de voz y ¡buah! Y lo sacaste todo. Mira, fue un alivio. Fue contención pura de parte de mi mamá y mis hermanos. Fue contención absoluta. Wow, así que me sentí muy bien. Y hubieron 3 cosas que me ayudaron como a salir de ese, como no sé por dónde empezar, ¿no? Sí. Primero, enumerar los miedos. Hacer una lista corta de los miedos que tengo. ¿Qué miedo tengo? ¿Por qué? ¿Qué miedo me genera decir esto? ¿Cómo qué repercusión? Exacto. Sí. Okay. Entonces, yo tenía miedo de que mi papá vaya a matar a alguien. Tenía miedo de que mi mamá, que siempre fue una persona muy apasionada de la vida, muy alegre de la vida, que se deprima y quedarme sin mamá y sin papá. Okay. Tenía miedo que no ser parte más de la familia. Tenía miedo que no me crean. ¿No? Sí. Bueno, entonces empecé a enumerar con 29 años. Empecé a enumerar los miedos. Digo, de por qué yo esto no lo digo, ¿no? Tenía ganas de estar frente a frente con las personas para decírselo. Y estaba del otro lado del mundo. Mi familia estaba en Argentina y yo estaba en Europa. Okay. ¿No? Entonces, ¿cómo se lo voy a decir si no estoy ahí? ¿No? Entonces, bueno, todos estos miedos los fui enumerando. Y cuando los empecé a leer, me di cuenta de que eran miedos de una niña de 7 años. Okay. Una niña de 8 años, de 9, de 10. Sí. De la que fue reprimida en aquel momento. Eran los miedos de esa niña. Esta adulta sabía que mi papá no iba a ir a matar a nadie, de que mi mamá es lo suficientemente madura emocionalmente para recibir este tipo de... Sí. para tener una conversación conmigo. Correcto. ¿No? De que hoy en día tenemos aparatos espectaculares que nos permiten estar frente a frente mirándonos la cara, que no hace falta que yo esté ahí para abrazar a mi familia de algo que me sucedió a mí, ¿no? Sí. Entonces, cuando tuve esa listita, no tiene que ser muy larga tampoco, esa listita de miedos frente a mí y la empecé a leer, pude entender de que esos miedos no eran los miedos de esta Vika, ¿no? Entonces, esa es un gran paso, ¿no? Te va a ayudar a entender por qué no lo estás diciendo y te va a dar también claridad para decirlo, porque te vas a dar cuenta de que
nada de lo que estás pensando va a ser tan así. Correcto, los motivos, los razonamientos quizás dejan de ser razonables. Exacto. Segunda cosa que me sirvió mucho para poder decírselo a mi familia, a mi núcleo familiar, a las personas que a mí me interesaban que lo sepan, es empezar a hablarlo con personas random, con personas X. Ni siquiera tenían que ser amigos. Okay. Podían ser conocidos. Si eran amigos, pero sí. empezar a hablarlo, como decírselo a alguien más. Sí. Cuando estás en un encuentro, en una ronda, ay no, yo soy Vika, ¿y cómo estás? Y te empezás a presentar, y en algún momento cuando estás con una persona mano a mano, contárselo. Wow. Y ver cómo te sale. Correcto. ¿No? O sea, Estás practicando. Estás practicando para ti misma y para ver también las reacciones de la gente, ¿no? La comprensión, supongo, de la gente con el hecho también de la expresión facial, que se dice mucho, ¿no? En el hecho de una expresión facial, cuando uno explica algo quizás sí, ¿no? Y te va a sorprender lo que viene de regreso, porque todos tenemos una historia para contar. Sí. Entonces ahí también, cuando uno larga este tipo de cosas, atenti a recibir la historia del otro. Claro. Ahí tú estás abriendo tu puro corazón. Tu puro corazón estás abriendo en esa vulnerabilidad. Entonces, si la otra persona está dentro de sus usos razonables de comprensión, siento que también da pie a que abra también conversación de lo que dices tú. Cada uno tiene su vida, ¿no? Cada uno tiene su vida. Wow. Había un tercer tip, ¿no? Era... El tercero ya es un poco más íntimo y tiene que ver con escribir cartas, ¿no? Por ejemplo, una carta a tu madre, una a tu padre, y si hay hermanos, a los hermanos, si es que sentís la necesidad de que ellos deben saberlo, ¿no? ¿Escribirla y enviarla o solo escribirla? No necesariamente, pero esto de escribir una carta dirigida a una persona en específico, hola mamá, o querida mamá, ¿no? Empezar la carta sabiendo que lo que estás diciendo va dirigido a esa persona, te va a hacer encontrar las palabras justas. En esto de la carta no hay preguntas, porque uno de los miedos puede ser, ¿y si me preguntan y yo no me acuerdo? Sí. ¿No? Entonces, acá es la historia como vos te la recordás. Sí, y esta carta te va a dar esa claridad o esa ruta de ordenar, ¿no? Quiero decir esto. Y también una cosa muy importante cuando uno está decidido a hablar de esto es decirlo y también estar firme en poner límites, de decir hasta acá. Yo no estoy para responder este tipo de preguntas. Podemos continuar la charla en un próximo encuentro, ¿no? Es como, no tiene que ser todo ahí. Claro, todo en un momento, entiendo. Sí, ¿no? sí. Pero es importante que uno esté preparado para eso, ¿no? Porque... Para decir que no a ciertas circunstancias, Exacto. ciertas preguntas. Exacto. Recapitulando un poquitito, esos 3 tips es enfrentarse o reconocer esos miedos, digamos, ¿no? Pasando a la capacidad de expresión a gente desconocida, digamos, ¿no? O no tan cerca del vínculo del trauma. Sí. Y pasamos ya, digamos, a la tercera, a enfocar toda nuestra energía en una carta de forma escrita para tenerlo visualizado, porque cuando escribimos siento que se nos organizan muchísimas las ideas y muchísimo todo, ¿no? La verdad que, o sea, la manera de plantearlo que tienes me parece, sí. Sensación de alivio, supongo, ¿verdad? Mucho. Es muy hermoso, por eso me parece fundamental, y es uno de los beneficios de hablar.
Correcto, sí. Es uno de los grandes beneficios de hablar, sí. El hecho de realmente encontrarte con la plenitud, con esta, ¿no? Con elegir la vida, uh-huh. con la esencia. Todas estas mujeres uh-huh. o hombres uh-huh. que hayan sufrido algún tipo de abuso, es reconectarse con ese niño, uh-huh. porque esto sucede en la infancia, siempre, uh-huh. casi siempre. Correcto. Entonces es reconectarse con esa esencia pura, con esa inocencia, y comenzar a vivir desde ahí. Wow. Y cada pensamiento, acción y palabra es desde esa esencia pura. O sea, vuelves a ser el niño, sí. La niña. Vuelve a tener el niño un lugar, o sea, en tu vida. Ese beneficio se podría decir que te sacas ese tiempo de silencio, como que lo eliminas y vuelves a ser ese niño, esa niña. No, hay una continuidad. Ok. Hay una continuidad. Uh-huh. Nos sacamos, no transformamos, ¿no? Uh-huh. No saco ni pongo nada, no cambio nada, sino que transmuto. Continúo. Uh-huh. Sí. Es una continuidad. Wow. Continúo a partir de que hablo, continúo mi vida desde ese ser puro viviendo en mi corazón, que ese ser puro uh-huh. y esencial y espontáneo y genuino es uh-huh. ese niño que volvió a tomar lugar en mi corazón, uh-huh. el lugar que le correspondía, ¿no? Sí, supongo habrán habido también beneficios en tu trabajo, en tu tiempo, en tus hobbies, con tus relaciones, en la comunicación con mi familia, uh-huh. ¿no? Yo no llamaba a mi familia porque a mí no me salía llamarlos y hablar del clima, de lo frío uh-huh. que está acá, de cuánto extraño el dulce de leche o el mate. Uh-huh. No lo llamaba. Entonces, ahora la conversación, por ahí sí, uh-huh. es de estos temas, pero yo ya no tengo otra cosa que decirles. Okay. Sí. Ya está hablado y el canal de comunicación está abierto. Y cuando se quiere hablar del tema, se habla del tema. Uh-huh. Justo hace unos días atrás hablaba con mi madre y cuando sale el tema, uh-huh. ¿no? Sí, y sí. bienvenido, y lo hablamos como estamos hablando vos y yo juntos uh-huh. ahora. Sí, normalizando el hecho, digamos, sí. como que ya está en un estado de sanación, ¿no? Exacto. Digamos. Y lo estamos haciendo juntos. Uh-huh. Que correcto. Para mí el gran objetivo de La Mancha y de ponerle voz a esto es uh-huh. entender que estamos sanando en red. Okay. Que el gran, desafío, aprendizaje, objetivo, meta, ponerle el nombre que quieras, es sanar en red, que estamos juntos acá para sanar en red. Uh-huh. Para sanar, y en algún momento ya es el disfrute de uh-huh. esa sanación. Correcto. ¿No? Sí. Que esa sanación no tenga esa connotación de trabajo, de uh-huh. labor, o de pesadez, o de esfuerzo, uh-huh. sino que esa sanación tenga una connotación de plenitud. Uh-huh. Sí, que de alegría. Lleva su peso, ¿no? La sanación, o sea, lleva encontrarse con ciertos hechos que a veces uno no le gusta llegar, pero debe llegar para llegar a ese proceso, ¿no? Pero sí que los beneficios son los beneficios, bueno, ya lo dice la palabra, ¿no? Son de bien, sí. de beneficios. Sí, la verdad que, wow. Honrada de poder escucharte, lo mismo. De poder estar aquí, ¿no? Y compartir tu historia y bueno, y ver que, tal como has dicho, ya estás, digamos, vienes en un camino de dar también apoyo a la gente que ha pasado en estas circunstancias, y la verdad que honro muchísimo, ¿no? Que escuches a la gente ya que viene con
con estos temas y con otros también, y con el Reiki, con el masaje, que estés conectada con la vida en sí, ¿no? Con ese florecer del dar con amor. La verdad que honro muchísimo, muchísimo esto. Cuando decías sanar en red, ¿a qué te referías? O sea, que entre todos se rompa el silencio. Me refiero a que esto de estar atentos, ¿no? Okay. Así como vos me decís que yo estoy en el camino del dar, yo estoy en el camino del dar y el recibir, Sí. ¿no? Yo recibo de cada persona que llega a consulta o no, de cada persona que llega a mi vida. Correcto. Estoy dando y estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque estoy atenta. En cualquiera de las dos cosas, estoy atenta, entonces me doy cuenta si tengo que dar o si estoy recibiendo, ¿no? Que antes esa Vika que trabajaba en el banco no la veía de esta manera, y que entiendo que el hecho de ser consciente de que estamos acá sanando en red tiene que ver con eso, ¿no? Con que sola no puedo ir a ningún lado. Sola no lo hice, no lo hago, claro, no lo voy a hacer en ningún persona. tiempo. Entonces, el hecho de dimensionarnos y de vernos a nosotros haciendo esto en red también genera alivio, ¿no? También genera el hecho de saber que no me pasa solo a mí. Me da el alivio de entender de que otra persona puede tener otra solución que a mí también me puede servir, ¿no? Entonces ahí está el hecho de ese intercambio, ¿no? Ese intercambio en el hablar y el escuchar, ¿no? También pues hay herramientas quizá que te funcionan a ti, que a otra persona no le funcionan, pero funcionan otras herramientas, y eso es lo más normal del mundo, ¿no? Pues somos personas, somos un universo dentro de, o sea, somos una pequeña espora dentro de todo el universo, y somos miles de universos aquí, digamos, ¿no? En este mundo. Y sí, la verdad que nada, agradecer muchísimo tu tiempo. Para ir terminando, si deseas compartir algo para los oyentes, sí, algo que te quede dentro por compartir. Mira, me siento muy agradecida desde ya de poder hablar con vos, de haberte recibido acá en mi casa. Viste que estoy recibiendo. Y nada, creo que lo más importante para mí ahora es que sepan que estoy acá para escuchar, y que hay que romper el silencio. Que sí, que hay que salir de ese movimiento cero, eso, buscando herramientas, que las hay muchísimas, pero simplemente eso. Muchas gracias. Muy honrada. Transmites mucha fuerza con tu mirada ahora mismo, y sí, y quiero transmitirle la fuerza también a los oyentes con todo lo que has dicho, que me venía a la cabeza, sí se puede, ¿no? Sí se puede, con esa fuerza, con esa valentía. Si has comentado, antes lo comentábamos, si algún oyente resuena con el mensaje un poquitito y desea ponerse en contacto contigo de alguna manera, si estás abierta, sí, me pueden consultas, contactar, hablar contigo. Sí. Sería un honor para mí también. Así que me pueden encontrar en Instagram como Molinari Vika, o a mail, que también seguramente lo vamos a dejar acá en la descripción ahí lo añadimos en la descripción del episodio. Y con esto, pues bueno, iríamos terminando el episodio de hoy. La motivación de la historia de Vika, espero que inspire a encontrar esa paz interior que a veces tenemos obstruida por algunos canales. Os animo a escuchar también su podcast, tranquilamente lo podéis escuchar en una mañana. La verdad que es impactante escuchar y
y honrar su trabajo por ponerle voz a todo esto. Y ahí os lo dejo en la descripción también. Deseo que abracéis el contenido, cualquier comentario, si deseáis colaborar en el episodio también, en algún episodio estoy abierto a colaboraciones. Y os mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.